damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Hoy, un conductor de televisión, uno de los conductores más renombrados de nuestra televisión paraguaya, pisa el set de Con Buena Onda por primera vez, así que ya le damos la bienvenida al señor Quique Casanova. Hola, Quique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Quiero saludar al querido Edu, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Bien, Un placer, bienvenido. ¿Qué vas a cocinar rico hoy? Acá ya estamos cocinando, así que te esperamos nomás ya por Muchas acá. gracias, Estás invitado. Pati. Gracias por la bienvenida. Un saludo a todos y bueno, contento de estar con ustedes aquí. Qué raro es presentarte, Quique. Qué raro, me siento raro que no me presentan. En realidad me siento raro, sí. Bueno, sí. por fin estás en mi lugar ya Porque alguna vez. claro, porque ellos generalmente presentan, Sí. ¿verdad? Bueno, y ahora como ser presentado es un poco raro, pero bueno, se siente bien comenzando la semana aquí con ustedes, con buena onda. Qué bueno. Quique, y te damos también un feliz cumpleaños. Hoy está de cumpleaños. Muchas nuestro gracias, querido invitado. ¡Bravo! Bueno, no sé si los años de oro contarlo, pero sí, perdón. sí. No, orgulloso de los 35, sí, Bueno, contento. ¿qué te parece si pasamos al living Por entonces? favor, Ahí ya por están favor. las... Vamos a saludar a las chicas. Las invitadas. Feliz cumple. ¿Estás? ¡Feliz cumple! Felicidades. A ver, Gracias, Nati. Muchas gracias, me siento acá. Donde quieras, Sí, señor. dale, Estás en tu casa. Ah, qué buen living, ¿eh? ¿te gusta? Bien, Después te vamos a ¿cómo? hacer bailar, prepárate tú. No, yo soy desastre. Y yo, a ver, ¿por qué te gusta la danza? Pero en todos los sentidos. Vos sabés que yo Todos soy los un géneros. maletero en las danzas. Porque mis hijas estudian danza y están de competencia en competencia. Yo detrás con los trajes, con la maleta, con los zapatos detrás. ¿Te gustaría ver a tus hijas en bailando alguna vez? Paulita, yo creo que de alguna manera va a llegar a estar en televisión bailando alguna vez porque es su pasión, es el baile. Ya estuvieron un par de veces ahí dando vueltas por detrás de cámara, así por el estudio. Creo que sí, podrías verla bailar. ¿Cuántos años tiene tu hija ahora, Quique? La mayor va a cumplir 11, que es Paulita. Ay, la vida. Sí, 7, Taisita y bueno, Silvita con 5. Ay, na, todo Ita. Ita, Vivi, claro, son nenitas. Son mis bolitas. Y con tus reinitas, tus Sí, princesitas. Sí. Un papá feliz, contento y que Papá bueno, celoso, chocho. atención, ser celoso. ¿Por qué celoso? Los papás deben ser así. Tiene 11 recién. Yo no sé si es un cliché eso de que el papá tiene que ser celoso, Pero sos celoso. Pero indirectamente uno se siente celoso porque son todas como que te miman. Esta mañana decían al colegio, se levantaron, me llenaron de besos. Mi Feliz vida. cumpleaños, papi. Pues sí, mi amor, me muero. O sea, Claro. y son así. Y bueno, y ya me contaste tu casa. Entonces vinieron, te llenaron de besos y los regalos, ¿qué regalos más te dieron? Pues parece que hubo otros regalitos por ahí también. Mira, vos sabés que fue todo, es como que la gente que trabajamos en televisión a la noche, el día normalmente comienza un poco más tarde que lo que probablemente pueda comenzar para quienes trabajan. O sea que hoy a la madrugaste, mañana. Quique. O sea, madrugué. Encima el día de tu cumpleaños le hacemos madre. Café ya por eso. Sí. Ahora no sé, el café caliente. claro, no me dio la opción, Edu, no sé si querés vamos, agua, café, no, te traigo un café. Negro, sin azúcar. No, bien. Con azúcar, perdón. Voy a vengar de él, ¿eh? No, bien, un día hermoso, así que bueno, esperemos pasarlo lindo. Y bueno, sabemos que vos sos una persona súper generosa también con tus compañeros. Y no solamente, bueno, hoy vas a festejar con tu familia, mañana también vas a festejar con tus compañeros del Bailando. Sí, hoy creo que vamos a hacer un encuentro familiar. Ya te tiré, ¿viste? Un encuentro familiar. Obligado ahora. Mira que el tuyo viene ya pronto. Sí, así que están invitados. prepárate. No, yo creo que Estamos festejando hace no hay tiempo. mucho tiempo en realidad para crear una gran fiesta ni para invitar Claro. a mucha gente. Porque, Pedile a Tania que a te ver, asesore uno- entonces. Tania está preparando su cumple hace un mes. Uno cumple Me años, encanta. pero bueno, yo sé que el día a día no para, ¿verdad? Uno tiene que seguir haciendo las cosas. Entonces, bueno, quizás hagamos algo familiar hoy y bueno, mañana, después del programa, capaz que hacemos algo con los compañeros. Compartir Quique, con ellos. Quique, vos Claro, sos sí. abogado, Sí. ¿verdad? Vos llegaste incluso a ejercer y a trabajar en la profesión. ¿Y cómo fue ese paso a la televisión? Son dos ámbitos prácticamente ¿verdad? diferentes. Sí, tipo, vos sos tipo Francisco Campos, sos conductor, abogado, arquero, Técnico. ¿Cómo Sí, fue sí. eso? No, a ver, valga la aclaración que yo empecé en los medios antes de estudiar Derecho, ¿verdad? Claro. Sí. O sea, empecé en los medios en el 98 en Radio Venus y estuve hasta el 2002 más o menos en Venus. Ya estando en la radio, yo ingreso a la Facultad de Derecho ¿verdad? Estando en la radio y bueno, luego me recibo abogado, ejerzo la profesión un tiempo hasta que nuevamente el bichito de la tele me picó y te picó fuerte. vuelvo a Te morías televisión. por ser famoso entonces, Quique. No sé, pero me gustó la televisión siempre. O sea, ya lo hacía antes de estudiar Derecho
Y ahí te vemos. ¿Qué es eso, Quique? ¿Qué ¿Cuántos programa años? Mira, este programa fue en el año 2008. Se llamaba Famosos, donde hacíamos teleshow. 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 Pero en el anterior Sí, programa sí. que veíamos, vos le tuviste incluso a Lugo entrevistando, me acuerdo. Candidato Lino cuando Oviedo, eso. Sí. Lino Oviedo, Fernando Lugo. Era un programa de entrevistas que estaba muy bueno en realidad. Pero no cambió nada, Quique, la misma Sí. cara ¿En exactamente. qué formato vos te sentís más cómodo, Quique? Mira, me estoy cagando la risa. Ay, no me aguantaba la risa. No, a mí me gusta el entretenimiento, ¿verdad? Yo creo que siempre digo, un conductor de televisión tiene que ser versátil, ¿verdad? Exacto. Y más si a uno le gusta la comunicación en medios, uno puede hacer un programa de entretenimientos, qué sé yo, después puede hacer un bloque deportivo si le gusta el deporte, puede presentar un noticiero también, ¿verdad? ¿Por qué no? O sea, yo creo que un conductor de televisión tiene facilidad para ser versátil. Debe ser versátil, justamente por eso, como vos decís. No digo, porque mira que yo escuché a conductores y conductoras diciendo yo no haría tal cosa, ¿verdad? Claro. Yo creo que dentro de la conducción televisiva uno tiene que estar, es como el fútbol, o sea, el jugador de fútbol entra a la cancha y tiene que estar capacitado para defender, para atacar, para todo, ¿verdad? Y creo que también pasa eso con el conductor de televisión, tiene que ser versátil. Sí. Bueno, queremos saber acerca de tus pasiones. O sea, algo de fútbol parece Ese que... porteño te va a decir al toque. No, justamente por eso No, le tiro. no. Tus pasiones, háblame, ¿cuáles son tus pasiones? De tus pasiones. Mira, a mí me gusta el fútbol, la televisión, el fútbol, que es una mezcla, no sé si Oye, extraña. llegaste a jugar en primera, Quique. Sí. ¿Verdad? Mira, otro Sí. aspecto. ¿En serio? Y bueno, y hoy por hoy también el plantel de Trinidense, que está en la división intermedia, ¿verdad? Vos jugás también en que ayer Trinidad. perdimos 2-1 con Santanich. o sea, ¿Qué posición jugás? Fútbol, ¿en Sí, serio? no, tenés que pasar esa info. No, y ahora te Y también eras dueño de un pub, Quique. En algún momento sí, en una sociedad, pero hace años, ¿verdad? Pusimos un boliche con unos amigos también, bueno, tantas cosas. Uno ha Nos hecho pasan tan- datos, ¿eh? Puede ser, Nos ahí te están tirando. Nos están Quique tirando. parece que tiene 100 años por todo lo que ya hizo. Sí, en realidad me parece saber quién está detrás de la cucaracha. ¿Sí? ¿verdad? Sí. Están ahí tirando. Está fuerte y está escuchando todo, tengan en Ay, cuenta. No, pasa que, bueno, yo empecé como que muy temprano todo, ¿verdad? ¿A los Un- cuántos más Un o chico menos? precoz, diría yo. No, pero eso es bueno también, ¿eh? Y claro, porque yo arranco con Radio Venus teniendo 18 años más o menos, ¿verdad? Y de ahí, bueno, es como que empieza a crecer en el mundo mediático mi figura, me empiezo a meter en el tema del boliche, bueno, en fin. Bueno, y aparte muy inquieto, entonces una persona muy emprendedora que está haciendo muchas cosas a la vez. Sí. A ver. Sí. Sí, Decime. no te quiero mencionar. Pues. Decime, Termina la idea. En realidad me salvaste porque no tenía la respuesta. Sí. Quique, bueno, va a dejar acá y no hablar No así soy una buena para entrevistadora ahí. No, Quique, te quería preguntar, bueno, vos hoy estás en uno de los programas de televisión probablemente más vistos de la televisión paraguaya, digamos profesional, tenés una familia. ¿Qué es lo que te queda por hacer en los medios de comunicación? ¿Qué es de repente lo que te gustaría, algún espacio, algún formato, Sueño algún incumplido proyecto todavía. que te gustaría de repente trabajar? No sé. ¿O con quién te gustaría trabajar? Creo que con las personas con quien me hubiese gustado trabajar en su momento o soñado trabajar, ya logré trabajar. De verdad. ¿Quién? Bueno, uno de ellos es Ale, que es mi director hoy en día, a quien yo conocía de hace tiempo, y bueno, dije alguna vez voy a laburar con esta persona, me tocó hacerlo ya hace 5 años, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer ahora que me queda pendiente? disfrutar. No sé, ¿verdad? Creo que todavía no me puse a pensar, sino que voy a esperar que termine este ciclo de Baila Conmigo y después pensar qué voy a hacer el año que viene. Y en un proyecto, no lo sé, honestamente no lo sé. Si te pones también a pensar, si te pones a analizar, no sé qué tan grande es el abanico de posibilidades, ¿verdad? Me gustaría hacer un programa mañanero, me gustaría. Cuidado, tirando. Albert se fue, Albert está. Te vamos a ver como reemplazo, ¿no? Buscando algo un poco más distendido, ¿verdad? Claro. De repente, que es diferente a hacer un big show, ¿verdad? Que es algo más, de repente un poco más, con un poco más de responsabilidad, un poco más, bueno, de repente algo más Tradición. distendido, diferente, ¿verdad? Quique, una preguntín, sin que te molestes. Cuando te dice preguntín, Ay, ya. Preguntín es la clave. Preguntín. No, sin que te molestes, una carita buena que tengo. Mira lo que es una Natalia, preguntín y ya. No, no voy a preguntar,
algo que siempre Esos yo ojitos, digo Natalia, y Mirá lo que son estos No una creo, pestaña no creo. ves que vos tenés tu trabajo en Baila Conmigo, ¿verdad? Y me imagino, porque todos los que trabajamos en los medios, poco o en mayor grado siempre es como que pispamos lo que dice la gente, ¿verdad? Lo que uno opina, sabemos hasta qué punto le vamos a hacer caso y hasta qué punto no también, porque cada uno sabe qué es lo que está haciendo y tenemos nuestra coraza que nos da su opinión, ¿verdad? Pero en tu ámbito, por ejemplo, o en tu trabajo, es como que siempre te tildan de que lo copias mucho a Tinelli, que sos una persona que Cizañera, de vive, repente. claro, que vive más o menos mirando a Marcelo y que quiere hacer una copia acá. Y la copia no le sale, ¿verdad? Esa es la opinión que tiene una mayoría. ¿Qué opinás de eso, Quique? ¿Sos de escuchar? ¿Cómo manejás? ¿Es así? Bueno, mira, yo no sé qué tanta es la mayoría hoy en día, ¿verdad? Yo creo que eso comenzó en el 2010 cuando arrancábamos el Baila. Sí. Porque quizá yo trabajaba con el mismo productor que trabajó Marcelo alguna vez, porque quizá hacíamos el mismo programa que en realidad es un formato mexicano, que lo hacíamos nosotros, y bueno, siempre es como que consumimos más televisión argentina, Sí, y siempre bastante. la comparación Eso es categórico. es inevitable. Pasa también mucho porque, no digo quiero generalizar, pero muchos paraguayos se sienten más argentinos que los propios argentinos, Sí, ¿verdad? categórico, Entonces pasa siempre. mucho por la comparación de ese lado. Pero en realidad nunca supe si eso fue bueno o malo, ¿verdad? En realidad creo que lo dejé pasar o Pero fue- te molesta. No, en absoluto. ¿Lo admirás En a absoluto. Tinelli o le copias algunas Yo te cosas? soy sincero, yo no tengo el canal de cable por el cual pasan Showmatch. Ya. O sea, y miro muy poco tele también, ¿verdad? Y más que van en el mismo horario que nosotros, ¿verdad? Pero bueno, es indiscutible que Marcelo es un referente de la televisión en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, ¿quién no lo conoce a Marcelo y quién no habrá visto un programa con Marcelo, ¿verdad? ¿Cómo tomás Más, esas yo lo veía de críticas? chiquitito con papá a Marcelo, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Cómo tomás las críticas, Kike? Yo te dije que la preguntín de Natalia iba a ser Pero una no bomba dije nada atómica. malo. Le Se veía No te venir. enojas, ¿verdad? No, en absoluto. Se levanta y se no va. lo tomo como una crítica, al contrario, o sea, yo creo que es una duda que tuvo ella de Claro, repente, sí, ¿verdad? O sea, siempre, la siempre crítica de nos la gente me preguntamos refiero. eso, porque se lee pues en el Twitter y de repente vos te vas y te es más, comentan. te soy sincero, sos la primera persona que me lo preguntas en persona. Por eso. Porque Qué de bueno, repente le marcaste uno... una historia. Te soy ¿En sin- serio? vos sabés qué pasa por el tema de las redes sociales. Que bueno, la gente hoy en día con las redes sociales tiene voz, ¿verdad? Sé lo que Claro. quiere. Y dicen lo que quiere, te ponen una arroba y bueno, te hacen sentir lo que quieren preguntarte o Sí. decirte, ¿verdad? En persona sos la primera persona que me lo decís, Y en que vivo me hace encima. la pregunta, ¿verdad? Pero no me molesta. Si la pregunta es no, en absoluto, porque bueno, yo, mi equipo de trabajo, sabemos lo que hacemos. Claro. Y Y no es no fácil. pasa por copiar un formato, sino que pasa... Claro. Aparte hoy en día Baila Conmigo Paraguay, si te pones a analizar y te fijas en Showmatch, creo que son dos programas muy diferentes. Sí, tiene su diferencia. Kike, a mí me Muy gustaría diferente. conocer tu rutina, cómo es tu día a día, porque solamente te vemos a la noche en Baila Conmigo, pero ¿tenés otras actividades durante el día o te dedicas a reposar, a meditar y prepararte para lo que va a ser la noche? ¿Cómo me ves así No meditando? sé, por eso te pregunto. No, normalmente los lunes, como hoy, bueno, me levanto un poco temprano, es un día donde puedo hacer cosas particulares con mis hijas, con mi señora también. Ya los martes, miércoles y jueves, un poquito más de descanso, me levanto un poco más tarde porque el programa termina tarde y entre otra cosa que otra cosa me acuesto tarde. Tengo entrenamiento en el Trinidense, que generalmente lo hacemos o de mañana o de tarde. Algo que te digo. O a veces en doble turno y ella me cansa más porque Sí. entrenamos, qué sé yo, un ¿Cómo miércoles. haces con la concentración? Y O, uf, o tenés un trato tema. especial en ese Sí, tema. yo creo ¿sabes? que hay una pequeña diferencia conmigo de parte de la directiva, del presidente y del profe Qué también, bueno. ¿verdad? Pasa que es bueno, el tema que yo no voy a decir por decir nomás. En serio, él es un buen arquero. Ah, De, no me de digas, verdad, sí. es muy bueno. Imagínate que esté jugando en un club de primera. No, no tiene porque hay gente que, Mira, hay si gente que juega dijiste muy que soy un buen amateur. arquero, se te cayó la cucaracha, no sé si... No, porque me iban a decir algo, entonces antes saqué, antes que No me des rubio, yo te pido disculpas. No, Kike. pero de verdad. Ah, no, al contrario de lo del barrio. Sí, sí, por eso. Yo también era de la zona ahí. Ah, mira que Rubio, bueno. yo y Triqui, No, ahí está la Pero puta. nada, y es mezclar un poquito. El fútbol para mí es una pasión, ¿verdad? O sea, yo lo tomo al fútbol en lugar de ir al gimnasio, estar 2 o 3 horas en el gimnasio. Para mí una práctica de fútbol no tiene precio, ¿verdad? Practicamos inclusive, vos sabés lo que ir con lluvia, con frío, bueno, y estamos de Igual. todas formas practicando. La vida del futbolista es súper dura.
súper complicada. Un futbolista presentador de televisión. Significa dejar muchísimas cosas de Sí, lado. bastante. Pero Pero una bueno, vida sana sobre todo, tenés que mantener la fiesta del cumpleaños, tiene que ser con agüita, té y eso. bueno, de vez en cuando nos pegamos. De vez en cuando nos desliza. por el cumple. Si no, Ricky nunca va a subir así. Sí, no, estamos bien, gracias a Dios. Pero bueno, la rutina es esa, Pati. Buenísimo. Bueno, y El también tenés muchos entrenamiento más la eventos. televisión. En el interior del país, muchos eventos. Sí, en realidad trato de alguna manera de, no sé si de regular eso, pero ya este año decidí como que poner un gran filtro, ¿verdad? Porque no me da de repente los tiempos, el que mucho abarca poco aprieta. Sí, también. Y entonces ¿Por tu tema familiar o por otros temas laborales? pasa que mis hijas van creciendo y no me quiero perder momentos. Claro. míos, ¿verdad? Necesitas compartir con ellos, con tu señora. Sí. Hay veces que me requería un viaje, no estar en un intercolegial o en una competencia de danza con mis hijas y perderme eso y decidí no hacerlo. Bueno, y hablando de danza, yo quiero saber una cosa. ¿Cuándo vos vas a estar en el bailando? Yo soy un desastre bailando. Pero mira que vos dijiste que le copiamos al formato mexicano, ¿verdad? Y el formato mexicano, el presentador, ¿cuántas Por lo veces? menos un musical hacemos. Un musical al menos. pasa? Viste que yo lo mío no era nada, acá está el tema. No, Las dos son. Mira, o una, Mira cómo son. Santa. o una pora. Patricia. Mira que trae aquí. Con razón nadie te quiere ir bailando. Cara dura, che. Bueno, acá televisión, mira, acá nosotros Tenemos vamos a un regalar regalo. acá a Un regalo. Belén un regalito. Muchas Un gracias. regalo, ¿está correcto? Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que llega sin la guampa ya. A la guampa, Muchas hasta la bombilla gracias. nomás es. Muchas. La bombilla. Pero La ¿tú bombilla puedo nomás hacer es. una pregunta Sí, o no? Sí. ¿Sí? Ah, ¿Quién? Ay, Mira. ay, Che, un rato. No, espera. ¿O no puedo hacer? Depende. Los invitados. Pinchamos, no, pregunta Por su Quique. cumple. Su cumple. Claro, tiene cumple. ¿Quién vino en su cumpleaños? Muy masculino el tema No de le preguntamos. Decirle que vos no la aguantás, Lona. No, mentira. ¿En serio, Edu? No, mentira, mentira. No, no creo. Nada, es con buena onda nada más, que siempre nos cargamos. Bueno, pero deja el termo. Claro, ¿sabes por Yo qué si te quiero se va yendo el termo para allá, se va al costado. Y que sabe por qué están enojadas. Echando. Porque la producción dijo, bueno, vamos a regalarle aquí que un regalo representativo y acá nadie todavía no tenemos Nadie, ese no termo. tenemos ese Ni termo. ese termito para tomar agua no tenemos. No. Qué buena onda, gracias. Así que La buena onda se va Es más, contigo. viene con buena onda el termo. Sí, Para la sí. señora o Muchísimas la hijita. gracias. Me ¿Qué es lo que iba a encanta. preguntar? Bueno, Quique. ¿cómo la ven a Pati en el baila conmigo? Al final, él no hace A ver, la fans, arranca, number one. Edu, ¿cómo la Vos ven? tenés una preguntinqui también. Lastimosamente yo no la puedo ver. Yo no veo Trabaja. televisión. ¿Entendés? Primero, no es por nada, claro, bastante. Pero bien. sabés que está en el programa. Sí, claro, sí, claro. ¿sabes por qué te digo? Programa ¿A qué? Porque yo ahora estoy trabajando en el Sí. restaurante. Lastimosamente por eso no la puedo ver. Y cuando ella me promete que me va a pasar los videos, jamás me pasa. Ay. Pero levanta sus A ver, redes. Belén, ¿cómo la ves Yo vos? sí, a mí me encantó, la vi el primer baile y el segundo vi. Sí. Y realmente me impresionó porque hizo muy arriesgado, fueron los ambos bailes. Pero no me gusta que le retan tanto. Eso es lo que no me gusta. Y que Yo- defenderle. Sí, no, Ella yo es una recuerdo que le compañera. decía a Pati, por favor, decime que esas peleas son de mentira y que al final ustedes se abrazan y se besan todo, porque me parece así. Y yo que le dije, yo que te dije, Belén, No me acuerdo que era que me dijiste. que no, ¿qué va a ser de Ah, mentira? sí, claro, eso Bueno, me Tania, dice. ¿cómo la ves? Yo, Está bailando bien. excelente. Yo pude verla también en 2 ocasiones, pero me encanta porque, mira, ella sin ser bailarina, está Sí. arriesgadísimo los pasos, los trucos, y me encanta porque es súper versátil y además es muy espontánea. Pero sí, no comparto que le traten mal, y así que quiero que le cuide a mi compañera. Pero Boniquila Milva la trata mal. No, quiero que vos le cuides a mi ¿A compañera. mí no te es su amiga? Sí, Allá tú a mi Milva. me adoptó ahora. A mí. ¿Con quién es lo que te andás peleando ¿Con ahora? qué te peleas ahora, en serio? No, conmigo se pelean, yo no me peleo con nadie. Ah, bueno. ¿Quién es la de turno? No me acuerdo su nombre. Nati, ¿vos cómo la ves bailando? Ay, yo soy su fan, ella Sí. sabe, yo le admiro muchísimo a ella, en serio. Yo soy la que decía siento Me imagino cuando vaya al teléfono a enviar un mensajito. Ay, por lo ok, menos. una voz campaña y todo. Yo sin puso Quique, problema. todo muy lindo, pero nunca se fueron a apoyarme. No, vamos a Mis ir, no. compañeras. Tenés Sí, es Vamos a cierto. ir, eso es nunca. cierto. Cartel. Tienes razón. Yo me pregunto Mano, una cosa pendiente. aquí, que con tanto mujerío y con tantas mujeres tan lindas, ¿cómo haces de repente para compaginar con tu señora? Aparte de la seguridad y No la es celosa seguridad la que solamente le señora. brindas,
¿Cómo haces eso? Ninguna quiso preguntarle Te mezclas con los participantes, ¿cómo puedes? No sé Otra cómo. pregunta. Y el tío yo de creo que ella es la preguntín. principal seguidora del programa, o sea, ella siempre está en el estudio, o sea, generalmente siempre, Qué bueno. a veces con las nenas, a veces sola o a veces no está, pero nada, sabe perfectamente que es mi trabajo, es lo que me O sea, te dedico. apoya. No, yo sé, entiendo, Ese pero es el día de lo que todos quiero los nomás es muchachos. compaginar eso porque de repente. Es más, te cuento una historia. A ver. Breve, ¿verdad? A ver. A ver. Creo que fue el año pasado o el antepasado que a la Miss Tanga le había hecho un dibujo en la cola. Sí. Vos lo habías hecho. Sí. Yo te he hecho. Quien diseñó ese dibujo fue mi señora. Ah, Pero ¿cómo ella sabía puede que le iban a seguir dibujar eso? ahí, Claro. en ese lugar. Es más, estuvimos en casa una noche antes buscando dibujos. a ver Pediste cuál podía ser permiso ya simpático. vos, Quique. dio Pediste permiso para hacer el claro. dibujo, ¿no? No hace falta el permiso. No, yo creo que ella sabe que es la dueña de tu corazón. Es una santa la señora, le mandamos Así un por algo beso. que hiciste. Porque viste que de repente nosotros las mujeres nos. Como que pillamos, parece las cosas. Ella no. En el no te digo, porque de repente digo, bueno, pues no sé, no sé, lo O me sea, parece una. Y es como que, de esa. esa me voy a cuidar, ¿entendés? No, la señora aquí que dice así, no soy O celosa. al menos no me, claro, o al menos no me lo hace saber, ¿verdad? Al menos no me lo dice. Ahora, Kiki, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo haces, digamos, para estar en un programa y tener a tantas personalidades que son tan diferentes, sí, tan espontáneas, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo manejas tanta energía ahí en la pista? Complicado. Ajá. Complicado porque el Baila es un programa donde en un 80% hay gente conocida, gente famosa, mediática, todos no digo todos, pero muchos con un ego muy alto, ¿verdad? Y hay que saber manejarlo, ¿verdad? Porque justamente es un programa que vende eso. Entonces tampoco matar el sueño o matar el ego de una persona en un programa de televisión no es lo que nos sirva a nosotros, sino que también dejar de que eso crezca de alguna forma, que eso se mantenga, porque eso es lo que mueve el programa de televisión, ¿verdad? Tanto desde el jurado de nuestra competencia, de los mismos participantes, y es muy difícil, ¿verdad? Me decía una vez el profe Benicio Martínez, vos sos como una especie de Tigre Ramírez en Cerro Porteño. ¿Y por qué? Le pregunto yo, ¿verdad? Porque generalmente el Tigre nunca hacía muchos goles, pero le hacía convertir goles a muchos jugadores, ¿verdad? Qué bueno. Me lo graficó el profe de esa forma. Y sí, quizás el trabajo mío es el trabajo de asistente y de hacer lucir a las personas que están en el programa, ¿verdad? Pero el manejo cuesta bastante porque es tratar con la persona y tratar con su personaje también a la vez. Yo tengo dos preguntinis también para Quique. Ah, qué Preguntinis. ¿Cuál es tu mayor defecto y tu mayor virtud? Mira, yo creo que mi defecto es que soy un obsesionado por mi trabajo. Y creo que de repente tengo que tomarlo un poco más a la ligera en ciertas cuestiones. Soy muy obsesionado por lo que hago y eso me juega en contra a veces y yo me doy cuenta. Y las virtudes, bueno, decímelas vos. No. Cada uno sé, sabe. Claro. Ser trabajólico en este país es un poco jodido. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque vos buscas la excelencia. Y como estamos acostumbrados a movernos entre gente mediocre, entonces no te dejan surgir. La gente que hacen, el paraguayo es muy difícil que sostenga sus ídolos. Suben arriba y es apúntenle, tírenle, bájenle. Y la gente tiene que ver en el suelo más o menos para que te diga, pobrecito de Shenyaranga. Entonces cuando vos te volvés trabajólico, sos exigente y le molestás a mucha gente porque así pues estamos. ¿Vos sabés todos. que me decía un productor chileno que estuvo aquí en nuestro país, que trabajó en nuestro país, ¿verdad? Que bueno, falleció, que en paz descanse, de Mario Gómez, con quien me tocó trabajar, que aquí en Paraguay trabajó mucho tiempo en nuestro país, Sí. ¿verdad? Sí. Me decía Mario Gómez, aquí los paraguayos tenemos el efecto jalón, me decía, ¿verdad? Claro, o sea, en lugar de ver una persona y tratar de llegar Sí. a esa persona, necesitamos jalarlo para abajo para Totalmente que esté a nuestro de nivel, acuerdo. ¿verdad? Sí. Totalmente. Y tiene un poquito que ver con lo que decís vos de no sostener de repente a la figura o a los ídolos, lo que se hace totalmente a la inversa en otros países, en Sí. donde se generan más personalidades, se generan más personas famosas, justamente por eso, ¿verdad? Bueno. Quique, vos dijiste que, digamos, creo que, o sea, mencionaste que estás contento donde llegaste, a lo que estás haciendo y dónde estás trabajando. ¿Vos crees que ya llegaste a un tope en tu carrera En o este crees, sí, que hay más? Yo por creo que delante? llegué con Baila Conmigo a ser el programa número uno, o sea, no me gusta decir número uno, Pero es. pero sí el Es programa uno de los más con mayor vistos. audiencia Claro. del Mayor país, repercusión ¿verdad? también. Sí, creo que también el éxito es parte, más allá de los números, de la repercusión que se genera.
Y creo que de alguna forma sí llegué a algo alto en mi carrera, pero lo más difícil es mantenerse, es como siempre se dice, ¿verdad? Uno de repente llega quizás rápido o no rápido, ahora empezar a mantenerse, y esa es la misma virtud que estábamos hablando recién de Marcelo, ¿verdad? Que llegó a lo más alto de la televisión argentina y se mantiene hace más de 20 años. Pero él, por ejemplo, en el caso de Marcelo, él supo reinventarse en algunos momentos, ¿verdad? Y hoy está en un formato que le funciona, bueno, está hace años en ese... Sí, otra tele igual, claro, otro mercado, otro presupuesto. Por supuesto. Sí. Entonces va a llegar un momento donde probablemente vos vas a tener que, digamos, analizar, reinventarte. Ahí va a ser, ahí está. Vamos a estar juntos acá. Ahí está. Atender esto, sí. Que no se ponga celoso Albert, ¿eh? No, por favor. O sea que si pienso, me levanto pensando todos los días en eso, ¿verdad? A partir de ahora, bueno, ¿qué? Sí. ¿Verdad? No, te decía recién, no hay muchas sorpresas. opciones, ¿verdad? Yo creo que es tratar de mantenerme en el prime time de Telefuturo, que es el canal en el cual me toca trabajar ahora, y ver con qué podemos llegar, con qué cosas nuevas podemos llegar y seguir manteniéndonos siendo líderes de audiencia. Súper. Excelente. Buenísimo. Bueno, Genial. este día es especial para vos, para nosotros también. Tenemos que ir a un pequeño corte. Ok. Y después te vamos a invitar a la cocina, porque el tío Edu va a continuar cocinando qué unas papitas grande. a Romero. ¿Te gusta? Yo le Me quiero hacer encanta, bailar sí. aquí. Sí, Ay, y Dios. vamos, no, esa era la sorpresa, no le teníamos que contar, que vamos a O sea que me tengo que ir. el baile. Nosotros sí queremos ver el No le baile. vamos a decir qué estilo de No, baile. ¿Qué estilo la por sorpresa? favor, señor director. Y hay otra sorpresa. Tenemos acá dos profes. Ah, ¿qué? Ellas nos van a enseñar. De baile. Ella baila. Tania y Belén. Ella baila. Ella su profe. Calderín. Bueno, vamos al corte rápidamente. Y luego volvemos, señor director. We're up all night to get lucky. 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 Bueno, Quique, Me quedé pensando porque dijiste banana canapé y Nati dijo mamá querida. No sé si por el precio o por la banana no canapé. por el precio, por el kilo. Ah, ¿por qué? Baratito. No, ¿por qué otra cosa voy a decir? Pregunto. Pati me tocaba acá. Pati, Mentira, yo me estaba peinando. No me vienes. Pati se peinaba. Bueno, y hablando de Pati, queremos saber, podemos hacer esa pregunta a Pati, ¿verdad? ¿Qué chances tiene en el baila? No, queremos ninguna. saber tu opinión acerca de Eso no es lo que ella. planeamos que digas. Queremos saber tu opinión. Vos te viste muchas personas, figuras pasar a lo 5 largo del años, tiempo, sí. sí. Es mucho. Y bueno, y tenés mucha experiencia en eso. ¿Cómo le ves a Pati? Yo honestamente... La Marilina del Bueno, 2004. no, es un perfil diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Yo cuando antes que comience Pati, me preguntaban los compañeros acá de Red One, me hacía una entrevista, no recuerdo el nombre del chico, y me decía, Waldir. ¿qué esperás de Pati? Y en realidad yo respondía que de Pati no sabía qué esperar, porque nunca la había visto en un big show, que para mí iba a ser una incógnita. Y creo que fue una sorpresa lo de Pati, y no lo digo porque está aquí, sino que Pati ha sabido encontrar su camino dentro del programa. Lo que peor te puede ocurrir es que no des una sensación de frío ni de calor dentro de un programa de televisión, ¿verdad? Creo que Pati generó repercusión desde el primer momento que pisó el set con un currículum contándonos su vida, ¿verdad? Con el currículum tan polémico, creo que vinieron más cosas de Pati y bueno, y creo que se va creando su perfil dentro del programa, que es muy difícil, por eso es muy difícil encontrar un perfil en el programa que tenga repercusión, ¿verdad? Ella lo consiguió, por lo menos hasta ahora. ¿Y qué dice Pati al respecto? Gracias. No, yo quiero saber si vos crees que puedo ganar el baile. ¿A qué? En serio. Honestamente, no. No te estoy hinchando. No, está bien. Te estoy hinchando. Eso. No sé, eso lo decide la gente, o sea, no lo decido Sí, yo. pero vos más o menos ya Es más, siempre digo que ni el jurado lo decide, ¿verdad? Siempre lo decide la gente. Es el público. Yo te voy a contar el ejemplo de La Cachorra, año 2010. Sí. La Cachorra fue, creo que a 12 teléfonos antes de llegar a la final. Desde el primer ritmo fue al teléfono hasta el final de la final. Y el jurado la mandaba siempre al teléfono y terminó ganando el programa, ¿verdad? O sea, Pero ahora pasa algo, digamos, diferente. Ahora tus compañeros te pueden mandar a vos al teléfono. Al teléfono. Pero siempre decía el televidente. No, pero, digamos, te pueden hacer eso si es que vos sos una competencia, por ejemplo. Si Claro. ellos ven que vos podés ser una competencia interesante Claro. para llegar a la final, te empiezan ahí a... Hoy yo creo que Pati es competencia.
No, sobre todo por la técnica de baile que estoy mostrando. Una técnica impresionante, un show de baile Me realmente. gustó mucho tu rock and roll. ¿Sí? Sí, me gustó el rock and roll. Qué bueno. Sí, la retrocumbia estuvo medio flojita, pero el rock and roll me gustó. Ok. No, y es La cierto. promoción, entonces, Es cierto. voto secreto. Pero bien, creo que encontró un perfil interesante que puede crecer todavía y te va a ayudar mucho dentro de la televisión. Creo que le va a ir muy bien a ella. Gracias, Más allá de que gane o no el programa, creo que yo siempre le digo a los chicos que el espacio en televisión es muy importante, ¿verdad? Para los artistas. Y creo que el baile se ha caracterizado pues, por una plataforma de artistas, cantantes, actores, actrices, bailarines, bailarinas. Entonces, más allá de llegar a una final y de ganar, que es el hecho de levantar un trofeo y nada más, el hecho Y de mucha estar, plata. de buscar un personaje en el programa de televisión y todo lo que pueda traer esas presentaciones es buenísimo. Bueno, y ustedes también son generadores de figuras en la televisión. Claro. Convengamos que de personas que tal vez no son tan conocidas, y hacen realmente gente que sea muy valiosa para la televisión y que influyan muchísimo. Por eso más yo digo adelante. que el Baila Conmigo Paraguay, más allá de que lo siga conduciendo yo, o produciendo Ale, o venga otra gente a hacerlo, es un programa que no se puede acabar, ¿verdad? Y que nosotros mismos los televidentes tenemos que cuidar, porque es un programa generador de artistas. Yo te decía, es una plataforma de artistas, ¿verdad? Hay gente que, por supuesto, pisa la pista del baila y de repente ya está generando un personaje, ¿verdad? Gente que llegó siendo X, hablando bien, ¿verdad? Sin ser despectivo, y termina el programa y ya tiene un nombre, ¿verdad? Con lo cual se genera. Sí. Y en ese sentido, de repente, la gente que quiera participar o quiera ir al baile, ¿qué perfil tiene que tener? O puede venir alguien, por ejemplo, y decirte, Quique, mira, mi currículum acá está, quiero irme. ¿Sí? Para el casting hace No, mira. hace casting, perdón, hace casting abierto, ¿verdad? Ajá. Donde se ven las personas de repente que puedan tener los perfiles necesarios, requeridos, ¿verdad? O si no, bueno, ya se invitan a personas que se conozcan, que puedan explotar. Claro. Que tienen que saber bailar o cantar o actuar o tienen que tener un ángel. En el caso de Pati no sé qué vieron, ¿verdad? Pero tienen que tener un Yo tampoco. ¡Es terrible! Le puedes sacar todavía Estoy acá. hinchando, yo estoy hinchando. No, yo tengo que decir así como Malala, yo sé cantar, yo sé actuar, yo sé bailar, yo sé hablar, yo sé... ¿Quién dijo eso, Malala? Bueno, No, yo creo que tiene que haber un ángel, tienen que tener la guerra de Almadona acá. Pero bueno, sí. Súper. Bueno, ya, señor director, tenemos que hablar también de nuestro compañero porque seguro que está mirando poniendo celoso por ahora. internet y se va a poner celoso. me acaba de escribir al ¿Qué te WhatsApp escribió? y A mí estaba también. diciendo que le llamó la atención justo el lunes, le traemos su cumpleaños Regalo. aquí, que le dimos regalo, ya dijo que quiere hacer un programa mañanero. Ya está hace Entonces, media hora sí. con nosotros. Ahí me acaban de decir que venga mañana para las 8:30, no sé por qué. Y por con Epa. razón, Albert se Bueno, está ¿y por qué no preocupando. vemos algún material de Albert o qué? ¿Sí? Porque Albert se fue hasta Areguá justamente para festejar el Día de la Primavera. Así que vamos a darle su parte a nuestro compañero. Así que ahora Pero mismo, primero señor tenemos que director, agradecerle a Quique. Muchísimas porque ya no gracias. vamos a pedirlo, ¿no? Sí. No. Ya tenemos que ¿Por qué? despedir. Ah, Pati, ¿por ¿me qué quieres le echar? ¿Por qué me querés? Sí, se acabó ya Y tu el previa. termo hay chao. que me llevo el devolver. termo. Hay que Sí, que muchísimas gracias por venir a compartir con Gracias. nosotros este día y un día muy especial para vos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso acá a todos los chicos, gracias. Valoramos muchísimo todo tu trabajo, tu esfuerzo, tu trayectoria, es increíble y que sigan adelante. Bueno, los gracias éxitos. Tania. Tuvimos una excelente experiencia con la belleza la vez pasada. Sí. Bueno, la belleza de tu parte, de mi parte no. no, ¿qué Sí, te la pasa? confección. Todo. Muchas gracias, salió muy lindo, te felicito. gracias, Realmente soy una gran profesional. igualmente. También la sigo a Belén, a Nati también. Creo que la sigo en Instagram, me parece. Ah, mira. Creo que sí. Y bueno, y a Súper. Pati que compartimos con ella en Baila Conmigo, así que bueno, gracias a Andrés, también a toda la gente que me trata muy bien siempre que lleva al canal, así que bueno, muchísimas Súper. gracias. Gracias a vos. Gracias por venir. Bueno,